De fastweb.com. El día de hoy les traigo un ejemplo práctico acerca de variables de entorno. ¿Qué es esto de las variables de entorno o para qué se utiliza? Para entenderlo debemos conocer un poco del desarrollo de aplicaciones web, es decir, este no es un video para completos iniciantes, sino para personas que ya han creado una aplicación y quieren empezar a mejorar un poco más su código. Cuando nosotros creamos una aplicación de Node.js, nosotros estamos escribiendo en pleno código la conexión a nuestra base de datos a MySQL o MongoDB, por ejemplo. Y estamos tipeando la dirección de nuestra base de datos, nuestra contraseña para conectarnos, el usuario y demás. Y no solamente para base de datos, supongamos que nosotros estamos utilizando un servicio de una API, como por ejemplo una API de Facebook, de Discord, de Slack, de GitHub, de Twitter o cualquiera de estos servicios. Esos servicios te brindan un token y un client ID. Y tú de alguna manera estás tipeando esos tokens y client ID en tu propio código. Entonces cualquier persona que lea tu código puede tener acceso a tu contraseña, a tu dirección de tu servidor, o a tus tokens o a tus client ID. Y aunque no parece algo bastante importante, ha pasado muchos casos en que personas han publicado su código en GitHub y en su propio código está escrito la contraseña, la base de datos, está escrito los tokens, los client ID, la dirección y demás. Entonces otras personas han empezado a hacer uso de esos servicios. Y obviamente el que está pagando por el servicio luego ve la cuenta y está ahí el uso de otras personas. Entonces, para evitar este tipo de problemas y mantener un poco más seguro nuestro código, voy a enseñarte ese concepto llamado las variables de entorno, que no es nada del otro mundo. Pero para entenderlo mejor vamos a crear un ejemplo muy sencillo. Estoy aquí en mi sistema operativo Linux, pero también podrías hacerlo en Windows. La razón de que esté en Linux es que es mucho más común que cuando despleguemos una aplicación los servidores sean Linux y tendremos que configurar algo allí. Entonces voy a utilizar este servicio, pero de nuevo no hay ningún problema si utilizas Windows o Mac, por ejemplo. De hecho, si estás en Linux o Mac, vas a poder ejecutar exactamente los mismos comandos. Si estás en Windows, voy a decirte qué comandos tienes que ejecutar. Muy bien, primero voy a crear un proyecto sumamente sencillo, simulando que voy a crear un proyecto. Muy bien, entonces vamos aquí en mi escritorio y voy a crear una carpeta nueva. Supongamos que voy a crear un servidor. Entonces voy a llamar a este proyecto Server Project. Podríamos llamarlo de cualquier otra manera, no hay ningún problema. Muy bien, voy a arrastrarlo dentro de mi editor de código, Visual Studio Code, y a partir de aquí voy a empezar a crear un archivo que arranque mi servidor, llamado index.js. Muy bien, entonces supongamos, yo voy a crear un servidor. ¿Qué necesito para crear mi servidor? Bueno, necesito un puerto, quizás necesito conectarme a una base de datos de MySQL, quizás quiero utilizar autenticación de Facebook, entonces Facebook me va a dar un token y un client ID. Bueno, todas esas cosas, si nosotros utilizaríamos el enfoque normal, lo colocaríamos en el código. Por ejemplo, tendríamos quizás una función que nos pida colocar en un objeto, por ejemplo, la URL de nuestra base de datos, la contraseña de nuestra base de datos, el usuario de nuestra base de datos y demás. O por ejemplo, estamos utilizando una API, no lo sé, de Google o de Twitter. Bueno, esos servicios o esas APIs nos brindan un token para poder utilizar esos servicios. Entonces nosotros tendríamos que estar tipeando aquí el token en nuestro código o copiándolo y pegándolo. Y es lo que queremos evitar. Porque si cualquier persona lee mi código, va a tener acceso a la contraseña de mi base de datos, al usuario, a la URL y a los tokens. Entonces es lo que queremos evitar. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, en lugar de empezar a tipearlo allí, nosotros podríamos utilizar una variable de entorno. Voy a tipear por consola una de estas variables. Cuando nosotros aprendemos Node.js, nosotros sabemos que tenemos una variable global en Node.js llamada process. Este process es simplemente un objeto con información de nuestro sistema. Y en nuestro sistema nosotros podríamos guardar en nuestro entorno, en el environment, en el entorno de desarrollo, ciertas variables. Y es por eso que estoy escribiendo process.m. Esto de nuevo es una variable global que nos brinda Node. Entonces en este process.m yo puedo crear variables. ¿Cómo puedo crear estas variables? Bueno, nosotros podríamos crearlas desde aquí, pero lo más habitual es que cuando nosotros escribamos un proyecto real, en nuestro propio sistema operativo nosotros definamos esas variables. Es decir, en este caso estoy en Linux. Voy a abrir una terminal y voy a limpiar la terminal en este caso para no ver nada, simplemente de esta manera. Ok, voy a definir una variable en mi sistema operativo. Voy a escribir el siguiente comando, export, y a continuación el nombre de la variable. En este caso, por ejemplo, voy a definir una variable para mi puerto de mi servidor. Voy a escribir export port igual y el valor que quiero darle a esta variable. En este caso, por ejemplo, quiero guardar el número 4000. Ese sería el puerto de mi servidor y voy a dar un enter. Muy bien, entonces con esto he definido una variable. ¿Qué sigue ahora? Bueno, empezar a utilizar esta variable desde mi código. Entonces aquí yo diría process.n.port. Esto es como decirle de alguna manera, en mi sistema operativo he definido una variable llamada port, utilízala. Aquí lo he definido, aquí lo estoy utilizando. Entonces ahora voy a guardar el archivo y voy a ir aquí en mi terminal, voy a navegar hacia el proyecto, es decir, cd desktop
cd server project. Y una vez estoy dentro del proyecto voy a ejecutar node index.js y doy un enter. Y como ves, vemos el valor 4000. Aquí nosotros no hemos definido este puerto. Esto está definido por el sistema operativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros luego queríamos cambiarlo, podríamos decir de nuevo export port es igual a, no lo sé, 27000 por ejemplo. Guardamos, volvemos a ejecutar node index y vemos el valor. Es decir, yo estoy utilizando variables pero que están creadas desde el sistema operativo, no desde mi código. Esto sirve para que si luego nosotros queramos guardar una conexión a una base de datos, por ejemplo, aquí yo podría decir export. Por ejemplo, vamos a crear una variable, un nombre de variable cualquiera, el nombre que gustes. Por ejemplo, db-password. Aquí yo colocaría la contraseña de mi base de datos. La contraseña que necesito para conectarme a la base de datos. Por ejemplo, supongamos que mi contraseña es pass123. Bueno, aquí yo guardo esto. Entonces en mi código, en lugar de yo escribir a través de mi supuesta función connect, por ejemplo, la contraseña y escribiéndolo aquí, voy a decir process.end.db, bueno, se llama db-password. Y como ves, en mi código, yo no estoy escribiendo aquí la contraseña directamente, sino estoy utilizando mi variable de entorno. De esta manera, si yo publico este código en GitHub, no hay ningún problema, porque ahora la persona que lo esté leyendo tan solo estará viendo el nombre de una variable, no el valor. Entonces de esta manera yo mantengo un poco más seguro mi código. No solamente para la contraseña, como te había comentado, para los tokens. Aquí podríamos guardar, por ejemplo, no lo sé, un token que sea de Facebook, token FB, supongamos que se llama, o el nombre que nos guste en realidad. Entonces, supongamos que guardo token FB y aquí guardo todo el token que me está dando Facebook. Doy un enter. Entonces, desde mi código ya no tengo que empezar a tipear el token aquí y guardarlo aquí, sino simplemente utilizo el process.end.token-fb. Otro asunto con esto es que si estás viendo, todas las variables de entorno están escritas en mayúscula. De esta manera nosotros lo diferenciamos. Y si están conformadas por múltiples palabras, se dividen por un subguión. Es decir, las mismas reglas que utilizamos en código, si te das cuenta. Ok, con esto estamos obteniendo las variables. Pero un asunto. Este export que nos permite definir variables en mi sistema operativo tan solo funciona para sistemas Unix. Es decir, tan solo funciona para sistemas Linux o Mac. Si estás en Windows, tienes que utilizar otro comando. Este comando en Windows es simplemente cambiar el export por set. Es decir, yo escribía export por 4000. Si estás en Windows, en lugar de export, escribe simplemente set y va a funcionar. Es lo mismo, es como definir de nuevo una variable para tu sistema operativo Windows en este caso. En mi caso, como estoy en Linux, no va a funcionar. Ok, ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos una solución cross-platform? En lugar de estar viendo si estamos en Linux o en Windows, bueno, podríamos utilizar un módulo de Node que nos evita estar nosotros pensando si estamos en Linux o en Windows. Ese módulo de Node se llama CrossM y tenemos que instalarlo, es decir, como cualquier otro paquete de Node. Entonces vamos a hacerlo. Primero vamos a ir aquí en nuestro código y vamos a iniciar un proyecto de Node. Así que voy a decir npm init-yes. Aquí va a aparecer un package.json, aquí está. Vamos a instalar este módulo llamado CrossM. Vamos a decir npm cross-m y damos un enter. Y a partir de aquí se va a empezar a instalar este módulo. No va a tomar mucho tiempo, no es en realidad un módulo muy grande. Y vamos a poder empezarlo a utilizar. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, vamos a limpiar la consola por ahora. Ya está instalado aquí en Node Modules. Entonces nosotros podríamos decir simplemente npmx para utilizar aquí, digamos, el módulo que hemos instalado, que es CrossM. Entonces es como decirle, desde el módulo que he instalado, llamado CrossM, empieza a ejecutar, por ejemplo, a partir de las variables que te voy a dar. Por ejemplo, supongamos que quiero definir un puerto. Bueno, defino aquí, el puerto es 4000. Y a continuación, node index.js y doy un enter. Y como ves, estoy definiendo el puerto. Eso significa que sin la necesidad de que nosotros estemos utilizando el export o set, este módulo se encarga de ver en qué entorno estamos, si estamos en Linux o estamos en Windows, así que nos olvidamos de eso. Otra forma de ejecutar esto de aquí es simplemente, por ejemplo, ejecutarlo desde aquí, desde package.json, desde los scripts de package.json. Entonces aquí yo podría decir algo como esto. Al momento de iniciar el servidor, en lugar de tan solo decir node index.js, antes de ejecutarlo, vamos a utilizar CrossM para definir nuestras variables de entorno. Entonces aquí yo podría tipear, por ejemplo, el puerto es 4000. ¿O qué otra cosa había tipeado? También, por ejemplo, el token FB o db-password. También podríamos dar un espacio, db-password. Y aquí, por ejemplo, podría colocar mi contraseña de mi base de datos, password123, supongamos. O el token-su-fb. Aquí podría tipearlo. Por ejemplo, token-su-fb. Pero un asunto con esto es que si nosotros lo hacemos así, va a funcionar. Por ejemplo, vamos a verlo. Vamos a decir npm cross-m. De hecho, aquí, esto de aquí, vamos a colocarlo en consola simplemente.
console.log, process.end.dbpassword, console.log, process.m.token-fb, que son las variables que hemos creado, y vamos a verlas por consola simplemente. Muy bien, vamos a ejecutarlo. Como están escritas aquí, vamos a decir lo siguiente. Vamos a eliminar todo esto. Vamos a decir simplemente npm start y damos un enter. Y como ves, bueno, en este caso he escrito mal uno, token fb creo, si mal no me equivoco, token fbs. Observa que si nosotros escribimos una variable o estamos utilizando una variable que no existe, pues nos devuelve un define. Es exactamente lo mismo que como pasaría con cualquier otra variable. Guardamos, vamos a volver a ejecutar. Y ahora sí, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? De nuevo, simplemente estoy utilizando variables que están guardadas en mi sistema, pero en lugar de definirlas con un comando de mi propio sistema operativo, estoy utilizando CrossM, que él se encarga de poder guardarlas. Ahora, otro asunto con esto es que nosotros estamos escribiendo aquí en nuestro propio código esto, entonces no tendría mucho sentido. Así que voy a empezar a utilizar un módulo de Node que es bastante utilizado llamado .m. Vamos a hacerlo, vamos a quitar esto de aquí. Vamos a dejarlo exactamente igual como cualquier node de index.js. Y vamos a crear un archivo llamado .emp. ¿Por qué necesitamos crear este archivo? Si aquí en nuestra propia consola nosotros podemos tipear export o set para definir las variables. La razón es que estos comandos tan solo definen variables, pero para la terminal, tan solo para esta terminal. Aunque te he dicho que lo definen para todo el sistema, en realidad tan solo lo definen para la terminal. Es decir, si nosotros tipeamos aquí export port 5000 y luego tipeamos node index.js, funciona, aquí está el valor 5000, pero vamos a abrir otra terminal. Bueno, voy a abrir otra terminal por aparte. Vamos a abrir una terminal por aquí. Y de nuevo, voy a navegar a server project. Bueno, primero al desktop, cd desktop, luego server project. Y muy bien, voy a tipear de nuevo node index.js. Observa que los tres están indefinidos. ¿Por qué? Porque estas variables, este export, tan solo los crea para esta sesión de terminal, no para todo el proyecto. Si quieres obtener más información de esto, simplemente tipeas help, export, por ejemplo. Y como ves aquí te dice, tan solo exporta algún atributo para la variable de este shell, tan solo para este terminal. Muy bien, entonces ese no es un enfoque bastante bueno tampoco. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un archivo .m en donde vamos a guardar nuestras variables de entorno. Por ejemplo, de nuevo, voy a guardar el puerto de mi servidor, por ejemplo, que sea el 5000. Voy a guardar mi contraseña de mi base de datos, password.db, por ejemplo, se va a llamar. El valor, aquí podría colocar mi contraseña, password123. ¿Qué más puedo guardar? Por ejemplo, el token de Facebook, supongamos, token-fb. Aquí podría colocar todo ese token largo que me da Facebook. Y de esta manera, es aquí donde yo voy a guardar las variables. Ahora, ¿cómo podemos utilizar esto? Bueno, tenemos que utilizar un módulo llamado .m. Entonces vamos a ir en nuestra terminal, dentro del proyecto, y vamos a decir npmi.m. Este .m tenemos que utilizarlo desde nuestro proyecto. Muy bien, aquí ha terminado la instalación. Vamos a hacer desde nuestro código, vamos a empezar a utilizarlo. ¿Cómo lo utilizamos? Vamos a ir en index.js y antes de utilizar las variables, vamos a utilizar .m. Vamos a decir requiero el módulo llamado .m y al utilizarlo voy a utilizar su método llamado config. ¿Qué es lo que hace esta línea de código? Lo que hace .m es buscar por este archivo llamado .m que tiene mis variables y estas variables las empieza a hacer disponible en todo mi proyecto. Entonces a partir de aquí yo puedo empezar a utilizar esas variables de entorno. Vamos a tipear ahora desde nuestro código. De hecho podríamos abrirlas de cualquier terminal. Una terminal nueva si quiero. Entonces voy a navegar de nuevo dentro del proyecto. Dentro de desktop. Dentro de server project. Y aquí yo podría decir node index.js y doy un enter. Y como ves en este caso estoy obteniendo acceso a las variables. El segundo no me lo da. Vamos a ver por qué. Es process.dbpassword. Quizás le he cambiado el nombre. Claro, es dbpassword. Entonces vamos a cambiarlo. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a colocarle dbpassword. Y vamos a guardarlo. Vamos a volver a tipearlo. Y vamos a decir node index. Y aquí están los tres valores. Es decir, supongamos que este index.js es mi servidor. Antes de yo escribir el puerto, de utilizar la cadena de conexión y demás, primero llamo a este .m que se encarga de empezar a leer este archivo .m y hacer disponible en todo mi código estas variables. ¿Y ahora qué pasa cuando desplegamos nuestra aplicación? Bueno, este .m no deberías subirlo a tu código de GitHub, no deberías subirlo a tu servidor. Esto es tan solo para tu entorno de desarrollo. Esto quiere decir que si creamos un archivo .gitignore,
decir, utilizar un gitignore, bueno, además del node modules que por lo general ignoramos en un proyecto de node, también ignorarías este .env. De esta manera, nosotros tan solo estamos utilizando estos carpetas o este archivo desde nuestro entorno de desarrollo. Entonces, si subes tu proyecto a GitHub, este archivo no se va a subir con tus variables de entorno. Esto es tan solo para ti. Y en la práctica, cuando subes tu proyecto a un servicio de la nube, como por ejemplo Heroku, Amazon Web Service, DigitalOcean o cualquiera de estos servicios de la nube, esos servicios te brindan la manera de poder, a través de una interfaz o a través de comandos, colocar tus variables de entorno que necesita tu proyecto. Muy bien, y con esto creo que te da una idea acerca de qué van las variables de entorno. Recuerda, cuando creas un proyecto, crea un archivo .env en donde coloques tus variables y desde tu código simplemente empieza a utilizar estos process.env y el nombre de tu variable para que evites estar escribiendo en tu propio código las contraseñas, los tokens y demás. Gracias a este módulo puedes importarlos de una manera bastante sencilla. Y cuando despliegues tu código en el gitignore, ignora también este archivo .env, ya que por defecto los servicios de la nube te permiten subir tus propias variables en lugar de estar escribiéndolas en tu código. Muy bien, y al menos el día de hoy ya has conocido un concepto más. Quizás a futuro voy a publicar algún ejemplo en donde te muestre cómo utilizar estas variables y cómo desplegarlas también. Así que debes estar un poco atento a lo que publique en el canal en los siguientes días. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.